Muchas gracias y agradezco a la Asociación Mexicana de Gastroenterología la invitación y también a Graciela Castro y a Fátima Higuera la oportunidad de tocar el tema sobre el impacto global de la cirrosis hepática. Y lo primero que se darán cuenta es que no puse impacto global en el título porque espero poderlo desarrollar y ver a qué se refiere eso. Si queremos hablar, por ejemplo, de la carga global de la enfermedad, ustedes escucharon, los que estuvieron aquí, muchos de los trabajos en pacientes cirróticos. Entonces el problema es cómo medir la carga global y para qué se quiere medir la carga global de una enfermedad. Yo les puse aquí que es un esfuerzo científico, sistémico, para tratar de valorar la magnitud del problema. Entonces, el primer concepto sería, ¿es o no un problema de magnitud la cirrosis hepática? Pero luego es muy importante valorar las pérdidas de la salud por la enfermedad. No nada más ver morbilidad y mortalidad, sino qué significa desde el punto de vista de pérdida de la salud y considerar distintos aspectos como son edad, sexo, zona geográfica y puntos específicos en una enfermedad que es crónica y que toma varios años. Ahora, ¿cuál es el objetivo de medir la carga de la enfermedad? El objetivo de medir la carga de la enfermedad es para tomar toma de decisiones a todos los niveles. Entonces, les pongo ahí a niveles locales, regionales, nacionales e incluso mundiales. Y ahí podríamos empezar a hablar del impacto global que tiene la cirrosis hepática. Y en la minería de datos, lo que importa es conocer los niveles, las tendencias, las determinantes de la salud para poder tomar decisiones que estén basadas en evidencia. Todos hablamos de que la cirrosis hepática es un problema muy importante en el país. Yo voy a referirme a eso dentro de unos momentos, pero ¿cómo se mide la carga de la enfermedad? Tradicionalmente se toman en cuenta las muertes y los casos de enfermedad o discapacidad, y todo eso significa pérdidas, pero no se pueden sumar. No es lo mismo sumar la mortalidad que la incapacidad que produce la enfermedad. Y para eso se han hecho indicadores para tratar de medir la carga de la enfermedad. Y en lugar de agregar los eventos, se calcula el tiempo perdido por los años, por las muertes prematuras, es decir, si alguien fallece a los 60 años de edad y la vida media de la población mexicana es de 75 años de edad, ahí estamos perdiendo 15 años de vida por la muerte prematura de la enfermedad. Y entonces ustedes aquí ven los años de la pérdida de salud, aquí donde dice avisa, después donde dice los años perdidos por la muerte prematura, qué significa que ocurra antes del tiempo, y finalmente el tiempo que se vive con discapacidad. Un paciente que tiene una enfermedad crónica como es cirrosis hepática va a quizás sobrevivir por unos años, pero pierde años por discapacidad donde ya no funciona normal. Acabamos de oír un trabajo, por ejemplo, de los cuidadores del paciente cirrótico, y eso son lo que significa los años de vida de discapacidad. Y es con todo eso que se puede tratar de medir la carga de la enfermedad. ¿Qué pasa a nivel mundial con la cirrosis hepática? ¿Está subiendo? ¿Está bajando? ¿Se comporta estable tomando en cuenta todos estos marcadores? Y lo que pueden ver está puesto en este lado, el lado izquierdo para ustedes de la diapositiva, lo que pasa a nivel mundial y lo que pasa a México en la siguiente diapositiva, en el siguiente cuadro de la diapositiva.
Y lo que es importante ver es que a nivel mundial se mantiene la tasa cruda de mortalidad de cirrosis. Aquí la ven también en México, se eleva quizá un poquito, pero sin embargo, por los años de edad, existe un descenso en la mortalidad por la cirrosis hepática. Eso no refleja que eso significa la carga. Lo que estamos diciendo es que a nivel individual disminuye el peso de la enfermedad en relación a mortalidad, porque quizás sobreviven más, pero vamos a perder más años, por ejemplo, de discapacidad. Vamos a tener más años de discapacidad en la medida que los tratamientos son más efectivos. Entonces, por ejemplo, cuando se habla de cirrosis hepática, ¿qué marcador queremos usar? Por ejemplo, si vemos mortalidad, nos encontramos que lo que pasa en el país es que es la quinta causa de mortalidad. Entonces yo puedo decir es la quinta causa de mortalidad y me refiero nada más al aspecto de mortalidad. Pero si quiero ver los años perdidos por muerte prematura, resulta que ocupa el cuarto lugar. Entonces tengo otra manera de poder representar la carga de la enfermedad. Y si quiero perder, por ejemplo, los años que vivimos con discapacidad, no pinta la cirrosis hepática, porque hay otras enfermedades que permiten tener una mayor sobrevida, pero que tienen una mayor discapacidad. Por ejemplo, un paciente con diabetes puede tener una mayor sobrevida, pero puede tener más años con discapacidad. Y si queremos hacer una valoración general, ahí vengo los años de vida de salud, no alcanzo a ver, pero creo que dice años de vida de salud perdida en esa parte, ocupamos el cuarto lugar. Entonces, sí importa a qué nos referimos con el peso de la enfermedad. Por ejemplo, en México en 2015, el 44% en mujeres y el 32% de la carga de discapacidad era debido a la presencia de cirrosis hepática. Entonces, ese es un solo de los parámetros de lo que significa el peso que tiene la enfermedad, y esto se debe a los años de discapacidad. Y se nos olvida. Lo que hacemos generalmente es referirnos a la morbi-mortalidad de la cirrosis hepática. Esta, que son los países y estados con mayor mortalidad por cirrosis en el mundo, mortalidad, quizá no la alcancen a ver por el tamaño de la letra, pero resulta que Puebla ocupa el segundo lugar mundial como estado y aparecen varios estados mexicanos con mayor mortalidad por la cirrosis hepática a nivel mundial. Aquí hablamos de países, pero vemos estados como por ejemplo Puebla, Oaxaca, Hidalgo, que tienen las más altas mortalidades a nivel mundial. Entonces, aquí haré un alto para ver si de común acuerdo podemos decidir si la cirrosis hepática es o no un problema muy serio. Y yo les puse aquí en la diapositiva que definitivamente sí es un problema muy serio, por las razones que están aquí apuntadas. Ocupa el cuarto lugar de las principales causas y es responsable de más o menos el 5% de la carga. 4.1 es dado por cirrosis y 0.9 es dado por cáncer de hígado, aunque haya descendido en los últimos 25 años. Su contribución es fundamentalmente por muertes prematuras, en el cual se observa tanto en hombres como en las mujeres antes de llegar a la curva de sobrevida que tiene la población normal. De tal manera que entre 40 y 55 años es la primera causa de muerte, es la segunda entre 35 y 39 años de edad y es la cuarta entre 55 y 69 años de edad. En México
A diferencia del mundo, la principal carga ocurre por la presencia de encefalopatía y por consumo de alcohol. Y ahí viene la carga que representa dependiendo si es hepatitis C, si es hepatitis B o si es consumo de alcohol. Y de hecho es notable la carga por cirrosis debido al consumo de alcohol, y dentro de unos momentos voy a hablar del consumo de alcohol que se nos olvida. Y en eso sobresalen Puebla, Querétaro, Oaxaca, Veracruz y Yucatán, que están dentro de los 10 lugares más altos en el mundo debido al consumo de alcohol. La enfermedad hepática crónica, como la cirrosis hepática, tiene varios aspectos que es importante considerar, pero quizá el mensaje que yo les deje es que no basta nada más con hablar con mortalidad, sino que hay que tomar en cuenta la carga general de la enfermedad. Ahora veamos qué pasa con la cirrosis hepática, si la empezamos a tratar de escudriñar en forma individual. Sabemos que la cirrosis hepática es la etapa terminal de muchos agentes etiológicos, llámese hepatitis virales, etanol, metabólicas, autoinmune, y que es una enfermedad que ocurre en forma secuencial, de tal manera que toma varios años, pero que el elemento clave que la caracteriza es la progresión de la fibrosis hepática, de tal manera que se empieza con daño hepático crónico, se sigue con fibrosis, se sigue con cirrosis compensada y después con cirrosis descompensada. Y en el paso de cirrosis compensada a descompensada es donde se pierden los años de vida por discapacidad en forma importante. Hemos avanzado mucho para estadificar la fibrosis hepática y ahora tenemos distintos métodos que nos permiten saber si el enfermo tiene una enfermedad hepática crónica y si tiene fibrosis en etapas iniciales o cirrosis, o incluso en lo que se habla ahora de fibrosis más allá de fibrosis 4, fibrosis 5, fibrosis 6, cuando entra en las etapas de descompensación. Y tenemos manera de medirlo. Pero lo importante es que se nos olvida en el peso de la enfermedad que nada más hablamos de la fase terminal, que es el cirrótico, y quizá lo que deberíamos de hablar es el peso global de la enfermedad hepática crónica para considerarla en términos generales. Les voy a mostrar algo que tiene que ver con la mortalidad del consumo de alcohol entre 1998 y 2012. Vean cómo el consumo de alcohol se mantiene más o menos estable, ahí están los litros que nos toca a cada uno, se mantiene más o menos estable, hay una ligera disminución, lo importante es que no ha aumentado en forma significativa. Pero sí sabemos que hay hechos que aumentan la posibilidad de daño hepático por consumo de alcohol. Por ejemplo, sabemos que el beber en el fin de semana, 4 o 5 copas diarias en el fin de semana, un viernes y un sábado, que es lo que se llama el binge drinking, es un factor desencadenante de daño hepático. No es lo mismo tomar 1 o 2 copas de vino a lo largo de la semana que no tomar en la semana y que tomar 4 o 5 copas en un día o en 2 días en el fin de semana. También es importante el tiempo en que se consumen esas copas, porque ahora los jóvenes lo que pasa es que hacen el precopeo y entonces echan 4 o 5 copas en el lapso de menos de 2 horas y eso daña al hígado. De tal manera que no nada más es cuánta gente consume alcohol, sino la forma en que lo consume y el tiempo en que toma alcohol. Ahora, ¿qué representa en carga de la enfermedad? Vean, en las causas de muertes asociadas al consumo de alcohol en nuestro país,
Vean el factor tan importante que la cirrosis hepática tiene aquí de más de 40%, mientras que, por ejemplo, las cardiopatías isquémicas, los problemas de salud mental o incluso las lesiones por accidentes son menores que el impacto que tiene la cirrosis hepática. Entonces eso nos habla del gran impacto que tiene la cirrosis hepática por consumo de alcohol en nuestro país y la poca investigación que tenemos en relación al consumo de alcohol como factor etiológico de la cirrosis hepática. ¿Qué pasa en relación a las hepatitis? Bueno, las hepatitis han tenido por lo menos dos factores que están modificando el impacto de la hepatitis y lo van a modificar, como les muestro en esta diapositiva, en los años por venir. Si todos estuviéramos vacunados contra hepatitis B, el número de casos para hepatitis B, pues obviamente va a disminuir en forma dramática. En este momento tenemos 18 generaciones de niños que están vacunados para hepatitis B, o sea, estamos hablando aproximadamente 36 millones de la población mexicana. La población adulta ya es una determinación que cada quien debe tomar. Los profesionales de la salud, espero todos estamos vacunados, pero no nos acostumbramos a vacunar a nuestros pacientes que llegan al consultorio. Se nos olvida preguntarles, y una de las estrategias de la Organización Mundial de la Salud para eliminar las hepatitis para el año 2030 es fomentar la vacunación en toda la población. El otro agente que va a modificar la posibilidad de cirrosis hepática por hepatitis tiene que ver con los agentes antivirales directos, que cada vez nos van a permitir tratarlos en fase más temprana, y por eso hablamos del impacto de la enfermedad hepática crónica y no nada más del impacto de la cirrosis hepática. Vean en estos estudios que está tomado de los registros, de los primeros registros de los agentes antivirales directos, tomados a 5 años después de que se aprobaron esos medicamentos. Todavía no tenemos los resultados en la vida real, pero en los resultados de registro lo que se ve es que en los pacientes que se logra la respuesta viral sostenida, en la semana 48, 29% de los pacientes que se trataron tienen disminución de 2 grados de fibrosis. Y por eso les decía que la enfermedad hepática crónica va desde F0 a F4 o más. Pero a los 5 años de haber entrado en respuesta viral sostenida, 72% tienen regresión de cuando menos 2 grados de fibrosis. ¿Cuál es el mensaje de esta diapositiva? Si nos esperamos a tratar a los pacientes en F4, pues va a ser muy difícil que logremos impactar en la carga global de la cirrosis hepática. Pero si los tratamos en F0 a F2, y me da gusto poderles decir que en México el Seguro Social ya va a tratar a todos y el Seguro Popular ya va a tratar a todos de F0 a F4 con el límite de 65 años de edad, ya no con el de 50 años de edad. Entonces eso va a modificar la carga de la enfermedad. Vean lo que pasa con el consumo de alcohol. Alguien puede consumir alcohol durante 20 años o 30 años y no le pasa nada. Estos son estudios de muy antiguos donde se midió, pero hay un momento en que la curva cambia. Hay un momento en que después de 20 o 30 años de consumo de alcohol, la curva se dispara y entonces progresa a la cirrosis hepática. Es lo mismo que pasa en hepatitis C en relación a que si nos esperamos a tratar a los F4. Entonces, en los pacientes que tienen un problema de consumo de alcohol, estamos perdiendo un lapso de 20 o 30 años de edad, en donde pueden tener fibrosis, pero no se ha disparado aún a la fibrosis 4. Y ahí depende de en qué momento actuamos. ¿Cuál es el impacto de la cirrosis hepática? Yo creo que todos los que están aquí lo sabemos. El enfermo puede desarrollar, y lo oímos hace un momento en los trabajos libres, ascitis, peritonitis bacteriana, síndrome hepatorenal, hemorragia varicial, hidrotórax hepático,
hipertensión portopulmonar, encefalopatía, carcinoma hepatocelular, desnutrición, osteopenia, toda la serie de complicaciones que puede tener el cirrótico. Pero hay estudios muy interesantes de cosas que se nos olvida en el manejo del paciente que tiene enfermedad hepática crónica y de cirrosis. Por ejemplo, información y necesidades educacionales. Si usted le dicen a un paciente que tiene cirrosis hepática, lo primero que el paciente les va a decir en las encuestas que están hechas es: eso no es tratable, porque imagínese el impacto que significa que le digan a alguien que tiene cirrosis hepática. Entonces, la primera pregunta es o no es tratable. Después, 45% de la gente dice: ¿y a mí por qué me dio cirrosis hepática? ¿Cómo me contagié? Porque ni siquiera están conscientes del consumo de alcohol y mucho menos de la vía de contagio. Entonces, esas dos preguntas han sido identificadas como claves en el manejo de un paciente con cirrosis hepática. Luego, las necesidades. Pues resulta que a lo mejor nosotros estamos muy preocupados de cómo si van a sobrevivir, si van a requerir un trasplante, si van a desarrollar un carcinoma hepatocelular. Pero el paciente tiene otros. El paciente 70% tiene distensión abdominal. 65% lo que le preocupa es que tiene fatiga. Luego 60% tiene que saber si tiene manejo ambulatorio o de medicamentos. Otro 50% tiene prurito y fatiga y 55% tiene problemas psicológicos. Entonces, por eso yo en mi primera diapositiva puse cirrosis hepática, porque si pongo de entrada impacto global, pues tenemos muchos aspectos que en la clínica hacen la diferencia en los años con discapacidad que va a vivir el enfermo. Entonces depende cómo manejemos a nuestro paciente que tiene enfermedad hepática crónica o que tiene cirrosis hepática. Y yo quise poner aquí 5 cosas que yo considero claves en el manejo y que no se nos deben de olvidar en el paciente que tiene cirrosis hepática. El paciente que tiene cirrosis hepática requiere una dieta adecuada. Es un paciente que tenemos que seguir y que requiere un ultrasonido cada 6 meses. Requiere una endoscopía cada año. Yo necesito saber si mi enfermo está haciendo varices, si no está haciendo varices. Requiere una densitometría ósea cada año por los problemas que tiene y que tienen que ver luego con fatiga, con debilidad, etcétera, y requiere una alfa-fetoproteína cada 6 a 12 meses. Además del manejo que el paciente tenga de su cirrosis hepática por las complicaciones que pueda tener. Entonces, ¿cuáles son algunos de los aspectos que son importantes en el paciente con cirrosis hepática? Tenemos que detectar en fase precoz la enfermedad hepática crónica, no esperar a que el enfermo esté en las fases avanzadas. Sabemos que va a llegar. Y es importante tener la etiología y es importante ver si puede ser reversible o no. Hay que identificar al paciente crónico que tiene el riesgo de desarrollar la cirrosis hepática. Es muy importante evaluar el estado de salud general del paciente, conocer los factores etiológicos y considerar el contexto familiar y social en el cual se está desarrollando la enfermedad. Hacer un programa de educación para la salud como prevención primaria, hacer un programa de prevención secundaria y también muy importante el apoyo y vigilancia de sustancias tóxicas, en particular el consumo de alcohol. Yo en lo personal, paciente que tengo alcohólico, trato de que vaya a AA. Eso es lo que trato, porque es quizá la medida más sencilla o quizá la más útil en el sentido de algunos enfermos que dejan de tomar alcohol en forma importante. Hay que ver la eficacia de las distintas medidas terapéuticas que estamos implementando en el paciente
y identificar y tratar distintas comorbilidades asociadas como diabetes, osteoporosis, desnutrición, que se nos olvidan en el manejo del paciente cirrótico. Evitar fármacos hepatotóxicos o fármacos que favorecen la retención de sodio. Voy a poner ejemplos muy sencillos. Es muy común que luego el paciente pueda tener hipertensión, que le podamos recetar amlodipino y que tenga retención de líquidos que no tiene nada que ver con la cirrosis hepática y se nos olvide que son los fármacos los que están condicionando el peso de esa complicación del paciente. Y promover la vacunación. Eso, todo paciente cirrótico debería estar vacunado, es un paciente que está inmunosuprimido. En los últimos 4 o 5 minutos me voy a ir muy rápido, no me voy a detener, pero a lo que quiero llegar es poderles mencionar algo en lo que tiene que ver con tratamiento. Hemos avanzado en la fisiopatología, no me voy a detener, nada más sí decir que hemos reconocido que la inflamación y el daño crónico tienen mucho que ver en la progresión de la cirrosis hepática. Y que hay varias estrategias para tratar de curar o de revertir al paciente que tiene cirrosis hepática. Eliminar la enfermedad primaria es quizá la medida más útil que tenemos para el manejo de estos pacientes. Tenemos estrategias antifibróticas distintas, todas ellas, que pueden actuar a distintos niveles como drogas antifibróticas y vienen en el mercado drogas antifibróticas. Y mi último comentario es que estamos teniendo, por ejemplo, una gran epidemia de diabetes mellitus en el país, asociada a una epidemia que ya traemos en relación a cirrosis hepática. Escuché en una de las pláticas de la mañana a un profesor que no alcancé a ver quién era, pero era un profesor español, que estaba mostrando cómo el hígado graso se está convirtiendo en una causa muy importante de trasplante hepático. Entonces, en ese contexto, lo que vale la pena es considerar no nada más a la cirrosis hepática aislada, sino como el concepto de una enfermedad metabólica que tiene que ver con otras causas en lo que está ocurriendo en nuestro país. Entonces, espero haberles mostrado que hablar de impacto global de la cirrosis hepática es hablar de todo un contexto de lo que significa y que es una causa muy importante de salud en nuestro país. Muchas gracias. No sé si hay preguntas o no. Yo quiero darte una calurosa felicitación y pedirles a todos un aplauso para que sigas pasando tu cumpleaños muy feliz.